Primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Marcos 14, 12 al 31. La reflexión de esta tarde, hermanos, está centrada en este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. En este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo está viviendo intensamente, si se puede decir, el tiempo de su partida, de la cercanía de su sacrificio, de su muerte en la cruz, de su entrega, el cumplimiento de su misión y llamado. Así que estamos ante un momento crucial. Pero el gran tema de este día no solo es lo que sucede antes de la celebración de la Pascua. Y me refiero al momento del hombre con el cántaro de agua que tiene todo preparado para la celebración y la instrucción de nuestro Señor Jesucristo que les dice que vayan específicamente a encontrarse con Él. No quiero hacer énfasis en ello. Hay una manera de abordar la predicación desde ese ángulo para analizar cómo el Señor tenía todo bajo un plan diseñado soberanamente. Pero el énfasis al que quiero referirme tampoco es acerca de lo que sucede propiamente en la mesa en cuanto al asunto del que se han ocupado ya incluso los pintores, artistas famosos,
dónde está acomodado cada uno, quién es Pedro, quién es Juan, quién es Jacobo, en dónde está Judas, qué es lo que Judas tiene en la mano y cómo Judas parece estar ubicado allá en el extremo de la mesa, como tratando de pasar desapercibido. Tampoco me refiero a lo que dicen los que están presentes en la mesa en ese momento. Quiero ir particularmente en esta ocasión al gran tema que es el estado interior de nuestro Señor Jesucristo. El estado interior de Jesús, su propio proceso íntimo para asumir lo que está por suceder. ¿Qué cosas son aquellas que tiene que hablar, que tiene que decir alguien que sabe que sus días, sus horas, sus minutos y sus segundos están contados? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué es lo que tiene en mente alguien que está viviendo ese instante? Alguien que está enfrentando ese proceso. Mientras digo esto, estoy pensando en cuántas personas no han tenido oportunidad a lo largo de esta tragedia que está viviendo el mundo, de una pandemia con tan numerosas pérdidas humanas. Solo en nuestro país, más de 200,000 personas han fallecido. No terminamos de sorprendernos, mi esposa y yo, de las noticias que recibimos de amigos, pastores, consiervos que han partido, hombres fuertes y todavía jóvenes, enteros, con ministerios que están en acción y se han ido. Y me pregunto una vez más, ¿qué es lo que alguien que está viviendo ese proceso, qué es lo que piensa? ¿Con quiénes desearía estar? Finalmente, ¿con quiénes querría estar? ¿Qué compañía elegiría para esa hora que es la hora final? Nuestro Señor Jesucristo ha estado al tanto de su vocación y de su asignatura, no en esta la última semana de su ministerio, sino desde su niñez. Ha sabido cuál es su misión y su destino, y lo ha asumido con determinación, con valor, con entereza. En realidad, a lo largo de su vida, ha hecho de su ministerio y de su peregrinación no solo una tarea que se está cumpliendo, no solo un quehacer que está llevando a cabo a cabalidad, sino una identidad que asimila a cada paso, una definición de propósito en su vida que lo vincula de manera estrecha, de manera íntima con el Padre que lo envió. Pensemos que el advenimiento de Jesucristo no es una decisión de último momento de Dios. No es un acto de improvisación en el que Dios decide precipitadamente cómo parchar un bote que se está hundiendo en medio del océano. No. En realidad, el advenimiento de Jesucristo, según lo que nos enseña la palabra, es una determinación tomada en el concilio eterno de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que no es un acto desesperado de Dios. Es una obra planeada. Es un designio soberano, eterno, que tiene como propósito único consumar la redención desde el corazón mismo de Dios. Así que nada de lo que está sucediendo en la vida de Jesús, y particularmente nada de lo que tiene que ver con este momento final íntimo, le es desconocido, le es desconcertante o le es sorpresivo. Nada le es extraño, ni le es ajeno. A cada momento ha cobrado mayor definición
más profundo compromiso al rendirse en el cumplimiento del designio soberano de Dios para la redención de los amados, de los que luego, después de ser amados, fueron elegidos y llamados y finalmente redimidos. La obra de justificación no fue una medida desesperada de Dios, pero Él está además absolutamente cierto y está además claro que nada se interpondrá entre Él y la cruz que le espera. ¿Pueden recordar ese momento en el cual nuestro Señor comienza a revelarles a sus discípulos que llegará este momento que ahora está viviendo? Comienza a plantearles la realidad de que en algún momento Él será aprehendido y lo llevarán hasta darle muerte. Y en ese momento Pedro se levanta y le dice: nunca tal cosa acontezca, ni siquiera hables de eso, Señor. Y el Señor le dice a Pedro con una energía no conocida en él: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque para esto he venido. El que quiera salvar su vida la perderá. Él enseñó entonces desde su propia realidad que nada se interpondría entre él y la cruz que le esperaba. En este día, en la intimidad de su celebración, aún aquellos a quienes les advirtió de lo que estaba por suceder, están totalmente ajenos de la cercanía, de la inmediatez del momento. Así que mientras ellos están en una celebración de otro carácter que tiene un interés meramente ritual, pero además de ritual, un interés meramente amistoso, de verdadero compañerismo, nuestro Señor Jesucristo no está conmemorando una Pascua más. Lo ha dicho en el momento del ungimiento con el perfume: para la hora de mi muerte ha preparado esto. Pero ellos no lo han entendido así. Él sabe que esta no es una Pascua más, que está ante la última Pascua que celebrarán juntos. Así que hay algo que tiene que atender antes de este último momento. Quiero ocuparme de este pensamiento, porque muchas familias han vivido esto, hermanos. Muchas familias no han estado al tanto ni enteradas de la cercanía, de la inmediatez del duelo, de la proximidad de este proceso de ruptura tan doloroso. Así que leo para ustedes esta porción. La hemos escuchado. Mientras estaban sentados a la mesa, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno a otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. Debe hacerles conscientes de la realidad inseparable de su propia debilidad para darle la espalda a su maestro. Amados hermanos, esta debilidad, esta condición vulnerable que Jesús revela en este momento cuando dice de manera tan clara y tan puntual: es uno de los 12 que moja su pan conmigo, nos hace pensar en nuestra propia vulnerabilidad. Estar a la mesa con Cristo en un momento harto confrontador
No porque se trata de una celebración más de Santa Cena, sino porque es la mesa de la comunión a la vez que la mesa de la traición. Es el sitio de la pertenencia a la vez que el sitio de la deserción. El sitio de la definición a la vez que el sitio del abandono. Estar a la mesa es estar expuestos al juicio de Dios que nos lleva a escudriñarnos interiormente, tal como ellos fueron confrontados por Jesús. Es uno de los 12. El momento de nuestro propio escrutinio interior no está dirigido a la búsqueda ansiosa, secreta, interior de quién será el responsable. ¿A quién tendrá Jesús en mente? ¿De quién está hablando? Esto suele suceder en los domingos cuando, congregados en una iglesia, oímos una predicación enérgica, condenatoria contra el pecado, y no falta quien se queda pensando, ¿para quién está bien esto que estamos escuchando? ¿A quién le vendrá bien este saco? Pudiera ser, tal vez. Y en ese proceso están ellos, mientras que el corazón y la mente de Jesús están en otro lado. No se trata de buscar quién tendrá la culpa, ni siquiera de ir hacia la desesperada lucha por verse exculpado, por resultar absuelto o eximido de toda responsabilidad y de todo señalamiento, de manera que Jesús diga, tú no, pero no lo dice. En realidad se trata de la necesidad confrontadora de mirarnos interiormente para descubrirnos con integridad. Integridad. Esto fue lo que el hombre perdió cuando estuvo en el Edén, después de haber comido de aquel fruto. Perdió su integridad, junto a la cual también perdió y devastadoramente la dignidad con la cual fue creado por Dios. Cuando el hombre huye de Dios porque se ve desnudo, lo que revela es que ha perdido su integridad. La vergüenza que acompaña a nuestra falta de integridad, que nos impide mostrarnos delante de Dios tal y como somos, y queremos aparentar ante Dios lo que quisiéramos hacerle creer a Dios que somos, cuando no somos eso. Lo que los demás pueden ver, lo que a los demás les hacemos creer, lo que ante los ojos de los demás parecemos, lo que les dejamos apreciar de nosotros, es lo que nos interesa que ellos crean que somos. Para eso sirven nuestros muros en las redes sociales, para eso sirven nuestras redes virtuales, para eso sirven nuestros saludos y nuestros formulismos sociales. ¿Cómo estás? Bien. Nadie está mal nunca. La calidad y autenticidad de nuestro verdadero yo como discípulos, nuestra identidad de discípulos, no la marca si estamos sentados cerca o lejos del maestro en la mesa, o si estamos siendo más o menos visibles en lo que sucede alrededor de la mesa, ni siquiera si somos los que más hablamos o los que menos audibles somos o más participamos. Se trata de quién estará dispuesto a reconocer que sí estuvo con Jesús. Sí, yo estuve con él, aunque en ello esté comprometida mi propia vida. Pero también se trata de quién será capaz de vender a su maestro casi
por cualquier cosa que parezca un poco más valiosa que la vida del maestro, aunque después sienta un profundo desprecio por sí mismo. ¿Saben cuánta gente está dispuesta a vender al maestro por casi cualquier cosa que parece digna de ser abrazada? Casi por cualquier causa que parece meritoria de toda mi entrega y rendición. Amados hermanos, estar a la mesa con Jesús puede ser un sitio profundamente confrontador y comprometedor. Todos hemos sentido una y otra cosa hemos vivido. También todos hemos oído ese llamado de la palabra que cada vez que se celebra la comunión, la Santa Cena, el sacramento, se lee. La palabra dice puntualmente, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 26 al 29. Me pregunto, ¿realmente escuchamos esto? ¿Estamos conscientes de que significa autoanálisis, introspección? Significa ir más allá de la catarsis. La catarsis es autopurificación. Es el mecanismo mediante el cual yo busco liberarme a mí mismo de todo lo que me abruma, me contamina, y hay ejercicios para hacerlo. Puedo respirar, puedo hacer yoga, puedo en el número de cosas. Pero no se trata de terapia. Estar a la mesa del Señor es profundamente comprometedor y responsabilizante, de manera que de lo que se trata realmente es que cada uno de nosotros se reconozca a sí mismo ante los ojos del Maestro y pueda asumir aquello en lo cual le ha dado la espalda a Él. Y pida perdón. Implica vergüenza, implica dolor, a la vez que determinación y voluntad comprometida. Significa contrición, arrepentimiento, involucra asumir culpa y confesar pecado. Significa cambiar de dirección, significa anhelo profundo por agradar a Dios. Esa es la primera parte de nuestra reflexión, en la que estamos detenidos mirando lo que sucede en la mesa, mientras el Maestro está a la cabeza y dirige. Leo una porción más. Esto es una porción que leímos el domingo pasado, pero quiero que profundicemos en esta parte, en lo que hay en el corazón de Jesús. Es Juan capítulo 13. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas
bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Todos conocemos esta historia, pero quiero hacer énfasis que mientras que en el corazón de Jesús hay esta expectación de lo que está por suceder, al mismo tiempo hay una determinación vital por dar esta que es la última lección. Esta es la última oportunidad de enseñarles algo y hacerlo de una manera que marque sus vidas de forma indeleble. Se trata de tatuar en sus memorias lo que está comunicándoles con el ejemplo, para que jamás lo olviden. Estamos ante la lección final que Jesús quiere dar a los hombres que lo han acompañado durante todo su ministerio. Es una lección dada en la intimidad, por lo tanto, es una lección privada, como es nuestra transmisión en esta hora. Se trata de un principio esencial en el ejercicio de la enorme tarea que está delegándoles. Nuestra cultura nos empuja más y más hacia la exigencia del derecho de la igualdad. Hemos oído esto repetidas veces. Está en auge, es una corriente cada vez más poderosa. La gente reclama el derecho. El derecho que parece hacernos acreedores de lo que otros poseen, de lo que otros tienen o de lo que otros son. De la educación que no hemos pagado, de los bienes que no hemos adquirido, de los privilegios que no nos corresponden, de las libertades que malbaratamos y comprometemos frecuentemente. Todos corremos detrás del discurso de la igualdad. Pero en este discurso y detrás de él, no todo es recto, ni tampoco todo es justo, ni tampoco todo es transparente. Hay quien agita a las masas humanas para correr detrás de la ideología de la absoluta igualdad, de la absoluta tolerancia. Pero es posible que la única razón por la que exijo igualdad es que interiormente me han hecho sentir menos que los demás. Y entonces estoy en un afán desesperado por reconocimiento. Jesús está lavando los pies de los discípulos, de sus discípulos, cuando en el pueblo hebreo la tradición es que los discípulos lavan los pies de los maestros. El rabino llega y se elige al discípulo más nuevo y a él se le asigna la tarea más vil. Y cuando llega el momento de dar la lección, Jesús dice: ustedes me llaman a mí maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies de ustedes, ¿cuánto más ustedes deben lavar los pies los unos de los otros? Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Está lavando los pies de sus discípulos en tanto que ellos están preocupados por dejar en claro quién de ellos será el mayor en medio de los demás. Hay un debate acalorado entre ellos y están tratando de esclarecer qué va a pasar. Una de las capacidades más desarrolladas hoy día en los entornos cristianos es precisamente lo opuesto a la humildad. Hablo de capacidades desarrolladas
Porque los entrenamientos más frecuentes entre pastores y entre responsables de ministerios están enfocados al liderazgo. Liderazgo. Ustedes me han oído decir que aborrezco ese término. La escuela predominante de donde proviene esta corriente tan poderosa que ha cautivado a esta generación de pastores anhelantes de ser líderes, de ser quienes están a la cabeza, es la escuela de alta excelencia y especialidad gerencial, que ahora está aplicada al ministerio. Pero aunque ser líder es el anhelo de miles de pastores que están recibiendo sus certificados de los más interesantes y reconocidos autores sobre liderazgo, Maxwell y otros tantos que son tan influyentes en el pensamiento de muchos ministros, creo que han olvidado que el mayor no es el que habla más, el que habla más fuerte, el que habla más alto, o el que tiene mayor influencia. En el pensamiento de Jesús, el mayor es el que sirve más. Es el que casi es imperceptible, el que casi es invisible. La enseñanza de Jesús en este momento crucial de su ministerio, justo antes de ir a la cruz, es tan importante, hermanos. Es tan esencial, porque ser humildes es quizá la más difícil de las pruebas del discipulado cristiano. No es capaz de dar madurez, dar evidencias de madurez. No es capaz de dar evidencias de madurez en Cristo quien no desarrolla un corazón humilde, capaz de ver a los demás como superiores a él mismo. El apóstol Pablo es insistente en ello. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quien no es humilde se siente en la capacidad, por ejemplo, de no perdonar la ofensa. No perdono. Cree estar calificado para enseñorearse de otros. Tiene la facultad de hacer daño y no se siente obligado a ofrecer disculpas, a pedir perdón. Se cree y se asume como acreedor de privilegios y derechos que nadie más tiene. Reclama para sí. Se anticipa a los demás para tomar antes de que le den. Pero la lección que Jesús les está enseñando no tiene caducidad. La humildad sigue siendo un principio operativo fundamental de la identidad de un verdadero creyente en Jesucristo. Así que mientras que Jesús tiene este momento de expectación interior, viviendo su propio proceso, frente a él hay un grupo de discípulos, de apóstoles que le han acompañado, que no están viviendo el mismo proceso que él está viviendo. Hoy al venir a la mesa del Señor, amados hermanos, asegurémonos de estar nosotros viviendo el mismo proceso que nuestro Señor Jesucristo vivió y entendiendo a cabalidad al cabo de los siglos el significado de lo que el Maestro trató de comunicarnos cuando dijo:
esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y la rendición de la que Él está dando testimonio puede ser para nosotros una forma de aliento esperanzador acerca de nuestra salvación. Porque cuando estamos a la mesa, hermanos, estamos conmemorando la obra redentora de Jesucristo. Porque lo que hacemos, lo hacemos en memoria suya. Así que les invito, amados hermanos, a que oremos al Señor con un corazón rendido y humilde, agradecido por la profunda determinación con la que Él ha venido hasta la mesa y ha estado dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.